Hola, vamos a platicar un poquito sobre la hoja de registros clínicos de enfermería en el área quirúrgica. Yo creo que obviamente ya todos sabemos manejar esta hoja, solamente vamos a ver algunos puntos en específico para entenderla un poquito mejor o hacer unos registros un poquito más específicos en cuanto a los apartados del pre, trans, post con el fin de pues mejorar un poquito nuestras notas de enfermería. Eh, yo creo que no existe una guía que nos diga se debe de hacer una nota de manera excelente, así debe de ser, punto a punto. Yo creo que es avalarnos de cierta manera de lo que estamos realizando como actividades de enfermería en el quirófano. Para que esto, recuerden que todo esto es pues son registros legales, nos, nos ayude de alguna manera en representar unos buenos registros, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mencionar los puntos más importantes. Como ya sabemos, empieza con nombre del paciente, empezando con apellido paterno, materno, nombre. Dependiendo del turno en que te encuentres, pues lo vamos a llenar. Azul para turno matutino, verde para turno vespertino, nocturno rojo y jornada negro. Aquí tiene que ser azul, no azul celeste, no azul fosforescente, no verde fosforescente. O sea, tienen que ser colores, pues como están estipulados, no pasteles ni nada de eso. Alergias, aquí no voy a andar mucho en el tema, aquí ya pues ya te lo va diciendo lo que tienes que ir llenando. Lo que sí veo y que tengo que hacer hincapié, yo creo que es en el procedimiento proyectado, es decir, qué cirugía o qué procedimiento está proyectado para el paciente y cuál fue el realizado, porque una cosa es lo que se proyecta y otra cosa es lo que se hace. Por ejemplo, tenemos un paciente que va a entrar para prótesis Thompson de trauma, entonces es una colocación de prótesis Thompson, pero a lo mejor a la hora de aperturar ese hueso ya está infectado y no se realizó la colocación de prótesis, no se le colocó ningún material de osteosíntesis por la infección que tiene. Al aperturar vemos a la incisión que está secretando tejido seropurulento. Entonces, aquí a veces esto ya se deja en blanco o no se llena. Entonces, perdón. Entonces aquí es qué procedimiento en sí se le realizó al paciente. Por ejemplo, en ese caso que les pongo, puede ser un aseo quirúrgico nada más y a lo mejor se dejó colgante pues, la cabeza femoral. Entonces, esto sí, a veces no lo llenamos o a lo mejor no tenemos pues a lo mejor buena comunicación con nuestro cirujano y nosotros estamos para ser un equipo interdisciplinario y preguntar qué procedimiento se le realizó. Entonces, aquí es lo que se realizó en verdad. O luego, por ejemplo, ponen mucho, no sé, procedimiento proyectado, no sé, diagnóstico, fractura de fémur, procedimiento proyectado RAFI, realizado RAFI. Ajá, pero yo obviamente no les pido el sistema ni nada, pero es como, ok, no sé, a lo mejor fue un clavo, a lo mejor fue una placa. Entonces, que esto, si desconocemos esta información, nos podemos dirigir con nuestro cirujano y sin problema ellos te tienen que comentar qué y qué se le realizó a nuestro paciente. El otro apartado que viene dentro de la misma hoja del PRE pues hacemos este cuestionario brevemente cuando el paciente llega a quirófano, nosotros lo interrogamos. De hecho, bueno, todos tenemos que hacer nuestra visita preoperatoria y tenemos que verificar si está en ayuno, si tiene algún antecedente de importancia, que si es diabético, hipertenso. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor me puede cambiar hasta el paradigma de la cirugía. No es lo mismo un paciente sano que un paciente hipertenso descompensado, diabético. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor por la hipertensión me puede sangrar más. Por ser diabético descontrolado, a lo mejor puede llegar a intervenirse y puede llegar a ser un grado de infección más alto. Si el acceso venoso está permeable, qué número de catéter tiene,
pues importante, ya conocemos que en quirófano deben de ir catéteres amplios con el fin de infundir más rápido las soluciones intravenosas. Bien importante, ya saben, el baño preoperatorio. Todos los pacientes se tienen que bañar antes de entrar al quirófano, sobre todo trauma y sobre todo también cirugía. En todas las especialidades nos pueden presentar infecciones, pero trauma es más delicado por el sitio que vamos a intervenir. Es un tejido óseo, me puede hacer una osteomelitis, puedo llegar a amputar el pie y hasta puede llegar a una mortalidad. Entonces, baño preoperatorio sí, ¿a qué hora? Antecedentes quirúrgicos es bien importante también preguntar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un paciente que a lo mejor ha tenido una paciente femenina que ha tenido 3, 4 intervenciones, no sé, por cesárea, ya es la quinta, entonces puede ser que esa paciente me sangre más por el tipo de tejido tan friable que está y a lo mejor tan fibroso, es más sangrante. Entonces, todo eso a mí me da un paradigma de cómo una visión de cómo se va a comportar mi paciente en cirugía. Importante, pues si ya pregunté si es diabético, pues hay que tomarle una glicemia capilar. A veces se nos olvidan estos cuidados de enfermería que hay que reforzar un poquito para brindar una mejor atención. Y si nosotros ya sabemos que a lo mejor es un paciente diabético que no ha comido, o sea, ya tiene más de 10 horas de ayuno, pues a lo mejor me puede hacer una descompensación. Entonces es importante también tomar nuestra glicemia capilar, temperatura, obviamente, para ver cómo estamos. Medicamentos, los medicamentos pues son todos aquellos los que vamos a administrar antes de que entre nuestro paciente a sala. A lo mejor aquí ya no es necesario colocar los medicamentos con los que ya tiene tratamiento en piso, si viene el paciente de hospitalización. Aquí ya nada más yo creo que reforzar la premedicación, aquellos medicamentos que se van a administrar antes de que tu paciente entre a sala. Entonces, porque pues ya también tenemos una hoja de piso donde nos dice qué medicamentos tiene bajo tratamiento de hospitalización. Entonces, yo creo que nada más hacer hincapié en que son medicamentos que son preoperatorios o como profilaxis. La nota de enfermería en el preoperatorio, bueno, es cómo estás recibiendo a tu paciente a quirófano, es decir, paciente, lo que ya sabemos, ¿no? Tu nota, cómo lo estás recibiendo hemodinámicamente, si trae, o a lo mejor trae fractura de fémur y cómo está, si está vendado, si no está vendado, como por ejemplo los que nos pasan del servicio de urgencias. Entonces, ¿cómo recibes a tu paciente de manera general? O hay pacientes que nos pasan de choque, de terapia, que ya están un poquito más pues más invadidos a veces. Entonces, ¿cómo viene? Si viene ventilado, si trae sonda, si trae sonda orogástrica, si trae gastos, si está drenando, si trae hematuria, etc, etc. Entonces, esto en recepción del paciente, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te va progresando? Porque a lo mejor pueden ser pacientes que vengan de hospitalización y en lo que pasa su turno quirúrgico, a lo mejor se te puede, teniéndolo en recuperación, puede presentar alguna condición diferente. Entonces, ¿cómo te está progresando? Y, no sé, si hay alguna situación que presenta ese paciente y por tal motivo se decide por parte del área médica la suspensión o reprogramación del paciente, porque muchas de las veces llega el paciente y nada más anotamos aquí, no sé, ingresa paciente masculino, alerta orientado y hasta ahí. Pero resulta que ya después o lo dejan en blanco y ese paciente se cancela por motivos, no sé, de hipertensión o que presentó alguna condición, ¿no? De su estado hemodinámico y se decide suspender. Entonces es importante, por eso la progresión de tu paciente y el motivo del por qué puede o del por qué se suspendió en caso de que se presente. Bueno, existe también lo que ya sabemos que es el registro de protocolo de cirugía universal, de cirugía segura, en el que vamos a
confirmar antes de que tu paciente entre a sala la identidad, sitio, procedimiento, el consentimiento que esté firmado, que tenga todos los documentos necesarios de imagen, estudio. ¿Por qué? Porque esto se pide desde antes que tu paciente ingrese a quirófano, es decir, placas, ultrasonido, laboratorios. Nosotros no vamos a estar viendo así específicamente o de manera atenta los laboratorios, pero sí es importante requisitarlos. Es decir, desde que ingresa tu paciente ya debe de traer todo completo. Esto pues para evitar pues que regrese a te y pídelo, situaciones que a lo mejor son, que ya sabemos que lo tenemos que tener y que son a lo mejor lo dejamos de ladito y es un retraso en el paciente de que se inicie su procedimiento quirúrgico. Revisar que todo el equipo esté funcional. Un enfermero encargado de su paciente, ya no digo circulante, enfermera especialista, el que esté encargado del paciente, tiene que revisar que todos sus equipos estén funcionales dentro de, antes de que empiece su paciente la intervención quirúrgica, porque luego andamos corriendo que el cauterio ya no sirve y no me había dado cuenta, que el aspirador ya tampoco sirve y tampoco me di cuenta. Entonces el objetivo de un quirófano, como yo les he comentado, es prever las situaciones para brindar una máxima seguridad de nuestro paciente quirúrgico. Entonces, cuando se tienen equipos de enfermera quirúrgica, enfermera circulante, pues al enfermero circulante le corresponde revisar que todos los equipos estén funcionales antes de que ingrese tu paciente a sala. Aquí, por ejemplo, dice otros equipos, insumos o materiales disponibles, ¿cuál? Pues, por ejemplo, puede ser la torre de endoscopía, la torre de laparoscopía, que si está funcionable, preguntar si se corroboró, por ejemplo, en trauma que se ocupa el equipo de rayos X, si se corroboró que se avisó y que esté disponible, que esté funcionable, que esté el equipo presente en la cirugía, que el proveedor traiga su material completo, que se corrobore todo antes de que tu paciente entre a sala. Si se pueden visualizar las imágenes de diagnóstico esenciales, volvemos a lo mismo que es el equipo de rayos X, a lo mejor que tenga sus placas de radiografía presentes, que todo esté presente. Y si se ha administrado profilaxis antibiótica los últimos 60 minutos, volvemos, ya habíamos tenido una plática hace un tiempo de la profilaxis antibiótica. Por la ventana lo tenemos que administrar en los últimos 60 minutos para que haga un efecto, no 10 minutos antes de la sala, no en la sala y no tampoco no sé, en hospitalización a las 6 de la mañana cuando mi paciente va a pasar a las 8. Entonces tiene que ser en los últimos, una hora antes de que tu paciente sea intervenido, hay que administrar el antibiótico y de preferencia anotar el nombre del antibiótico que se administró previamente. Todos los demás pasos, el tiempo aproximado de cirugía, la pérdida de sangre, pasos críticos no sistematizados, todo esto te lo tiene que dar en el tiempo fuera. Todo esto es tiempo fuera en el cirujano. Acuérdese que adentro somos un equipo interdisciplinario. Entonces todos necesitamos de todos nosotros para llevar a cabo una cirugía segura. Entonces, entre todos tenemos que realizar otra vez la seguridad de nuestro paciente, es decir, el tiempo fuera lo pide la enfermera circulante y te lo tiene que hacer el cirujano, donde va a mencionar todas estas preguntas que aquí vienen y él te tiene que decir cuánto va a durar la cirugía, cuándo es la sangre prevista, que si presenta algún problema en específico, que si todo está completo, que si el instrumental por parte de la enfermera quirúrgica está completo y estéril. Entonces, esto es antes de incidir a tu paciente, ya sabemos, todavía tenemos como que una oportunidad de que ahora sí, antes de empezar, todo está bien, todo está completo, sí, bueno, entonces a empezar el procedimiento. El marcaje documental también viene en forma de un humanoide aquí, que es por escrito, entonces ya sabemos que de acuerdo a la norma que todavía está vigente en México es un círculo, como un círculo de diana, y en el centro, nada más que aquí el puntito no se puso bien, en el centro va un puntito donde se va a señalar el sitio a intervenir.
Es decir, por ejemplo, aquí es la rodilla izquierda, ¿no? Si lo vemos así como boca arriba el humanoide. Entonces, se puede hacer este marcaje quirúrgico documental de la zona a intervenir. Checamos que sea el paciente correcto, sitio lado correcto, bla, bla, bla. Y aquí viene un apartado del indicador clase 6. Ya sabemos que no siempre tenemos indicadores clase 6. Como sugerencia podemos poner el testigo de vapor que viene embalada en nuestra charola con el número de carga para dar una continuidad o una trazabilidad en la esterilización o en la cadena de toda la esterilización y de la cadena de asepsia que estuvo involucrada en nuestro paciente. Entonces, eso es a manera de sugerencia que se puede colocar el testigo de vapor con el número de carga. Al último de esta hoja viene todas las firmas de responsables del protocolo universal. Aquí es la firma de puño y letra de cada quien, o sea, nosotros no tenemos por qué llenar el nombre del cirujano, el nombre del anestesio, el nombre de la enfermería. Cada quien tiene que firmar de puño y letra, como aquí nos dice la hoja, nombre, firma y cédula, ¿sale? Entonces el cirujano te tiene que firmar, el anestesiólogo que estuvo y la enfermera, quien estuvo involucrada. Si tenemos equipos de enfermera quirúrgica y enfermera circulante, tienen que firmar las dos, ¿sale? Aquí hacer como un apartado en específico de decir, colocar enfermera especialista quirúrgica, no sé, tal, y enfermera general, tal. Entonces aquí tienen que ir las dos firmas de la quirúrgica y de la circulante. Después viene lo que es el transoperatorio, ya sabemos que pues son los horarios, todo lo que ya conocemos de la hoja quirúrgica. Es importante mencionar que en los ingresos y egresos es con el propósito de hacer un balance y un control de líquidos. Es muy importante ver cuánto está sangrando nuestro paciente, cuánto está perdiendo, cuánto estás ingresando. Entonces, acuérdense de hacer su balance y su control aquí, en ingresos y egresos. Yo creo que de aquí no, todo está como muy, muy detallado, o sea, no tengo que ahondar en estos temas de medicamentos, soluciones. Los signos vitales, acuérdense que tienen que ser periódicos, no nada más 2 veces durante toda la cirugía, ¿sale? Entonces, no es una ni 2 veces y si tu cirugía no se dura 4 horas y vamos a tomarlos nada más 2, 3 veces. Tienen que ser periódicos para ver cómo está nuestro paciente hemodinámicamente, cómo se está comportando en la cirugía. Viene un apartado que tenemos que también un poquito de reforzar registros de estudios de gabinete, tipo y resultados. Por ejemplo, otros estudios, las gasometrías. A veces cuando estamos en un código o un paciente se me está inestabilizando, está sangrando mucho y se toman gasometrías, a veces no los registramos. O sea, no van a notar obviamente toda la gasometría, pero sí hacer el detallado de que se toma gasometría a las tantas horas. Y por ejemplo, otros estudios también puede ser la toma de rayos X. No sé, un paciente igual se inestabilizó y se tomó una placa para rayos porque se puso un central. Entonces, ahí también iría la placa de rayos X. En el apartado de cuenta de material, punzocortantes, instrumental, gasas, compresas, etc., etc., vienen aquí los señalamientos, que es una cuenta inicial, primera, segunda y final. ¿Sale? ¿Cuándo vamos a contar todo esto? Antes de iniciar el procedimiento, tenemos que contar todo lo que nos señala aquí. Es decir, al aperturar y antes de iniciar el procedimiento tenemos que dar cuenta o que pedir cuenta. Ante una situación de cambio de turno o de personal, es decir, en el mismo turno, no sé, alguien se puede sentir mal o alguna situación, releva a la siguiente persona, pero hay que, por seguridad, hay que hacer un conteo de todo esto. Un cierre no se ve ahí, pero es antes de un cierre de cavidad y antes de cerrar piel, ¿sale? Porque también en tejido subcutáneo se pueden llegar a quedar gasas, o sea, a veces lo creemos imposible, pero sí llega a pasar. Entonces, sobre todo lo más importante, cuando tú te sientas segura,
¿sale? No importa si es una, dos, tres parciales, son cuentas parciales. No puedo, o sea, no, si tú no estás segura de tu cuenta antes de cerrar, la puedes pedir las veces que tú quieras, hasta que tú estés segura de que todo está completo, ¿sí? Entonces, las cuentas parciales es antes de iniciar procedimiento. Otra cuenta puede ser en el cambio de turno personal, antes de cierre de cavidad y antes de cerrar piel. Estas son las cuentas de todo lo involucrado del material que se va a intervenir en nuestro paciente. El tiempo de isquemia a veces no se anota. Como sugerencia, yo les recomiendo anotar el total del tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que después de 2 horas hay lesiones neurovasculares, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se utilizó en la isquemia? Nuestra nota de enfermería en el transoperatorio. Bueno, los puntos más relevantes en tu nota pueden ser condiciones del paciente al ingreso de la sala quirúrgica, cómo lo está ingresando ese paciente a sala, porque de una y mil maneras te puede ingresar, no todo es programado, no todo es bajo control. Hay que tener una continuidad y secuencia, es decir, cómo vas haciendo o cómo se va interviniendo el paciente, es decir, no sé, paciente masculino ingresa con palidez de tegumentos, responde al estímulo, no sé, y se continúa con anestesia general, si se realizó de manera exitosa, porque a veces a lo mejor no te queda el bloqueo de anestesiología y hay que dar una anestesia general, ahí ya cambió lo proyectado. Entonces todo tiene que tener una secuencia de los pasos que se están realizando en tu paciente en el transquirúrgico. Es importante también mencionar los hallazgos, es decir, a lo mejor lo que les mencionaba en una plática previa, de que a lo mejor era una cesárea y nadie se dio cuenta y tenía miomas y esa paciente empezó a sangrar por los miomas y a lo mejor le terminó en histerectomía. Entonces, ese es un hallazgo que tenemos que mencionar, ¿sale? O a lo mejor como lo que les digo del paciente de trauma, que estaba proyectada una colocación de prótesis y terminó en acetábulo, corte de cabeza acetabular, no se dejó ninguna prótesis y más bien se hizo el aseo con toma de cultivos porque ese hueso está infectado. Entonces, esos son los hallazgos, es importante mencionarlos. Y con esto, pues obviamente tenemos que tener buena comunicación con nuestro cirujano para mencionar estos hallazgos. La cirugía realizada, lo que les mencionaba, que sí se realizó en el paciente, no lo que se proyectó ni nada, lo que se realizó. Y pues también se puede anotar la colocación de algún injerto, que si se colocó placa, que si se colocó un clavo centromedular, una prótesis. También lo podemos mencionar en nuestra nota de enfermería transquirúrgica. Y por último, ¿en qué condiciones egresa tu paciente al área de recuperación? Puede egresar bajo efectos de anestesia, puede egresar a lo mejor ventilado y ya se va a terapia. Entonces, ¿en qué condiciones egresa tu paciente en recuperación? ¿Sale? Y en el postoperatorio, importante hacer también una cuantificación de líquidos, es decir, si tu paciente sale de sala con sonda vesical y se va a ingresar a piso, pues hay que contar o hay que drenar esa orina y hacer una cuantificación en tus registros postoperatorios. O si trae algún drenaje, no sé, y pasa toda la noche en recuperación y a lo mejor ya se te llenó tu drenaje, hay que cuantificarlo, ¿sale? Y es importante mencionar que todos los medios invasivos, los que mencionan aquí, son los que se instalan en recuperación, no los que ya trae. Es decir, vuelvo a lo mismo, si trae ya tu paciente una sonda vesical de sala, ya no la tienes que anotar aquí, porque esto es lo que se instaló en el área de recuperación. Entonces, si se instaló en recuperación, sí lo puedes anotar. Y bueno, también hacer mención de nuestra recuperación es en conjunto con el área de anestesiología, es decir, nuestro médico anestesiólogo nos tiene que indicar cuándo ese paciente está listo para egresar.
ya sea a hospitalización o si a domicilio, si ya está en condiciones para tolerar la vía oral. Entonces, esto es vuelvo a un trabajo de un equipo interdisciplinario. Entonces, entre ambos tenemos que hacer nuestra alta de nuestro paciente del área de recuperación. Aquí coloqué este señalamiento de precauciones estándar porque a lo mejor vamos a tener también pacientes que la van a requerir y a veces se nos olvida cómo emplearlo. Es decir, no sé, un paciente con quemaduras y a lo mejor tiene el 45% de la superficie corporal quemada y lo dejamos nada más así como que, como un paciente más, pues, no brindamos cuidados específicos a ese tipo de paciente. Entonces es importante recordar nuestras precauciones estándar, ya sea para contacto, por protección de ellos o por protección de nosotros. A veces se nos olvida un poquito eso. Y si es un paciente en esas condiciones y tengo otro, no sé, posoperado de apendicectomía también en el área de recuperación, y tengo otro paciente posoperado de amputación de ortejo, entonces ahí ya me cambia a lo mejor qué paciente voy a priorizar para egresar del área de recuperación. ¿Ustedes cuáles creen que sean? Pues obviamente el paciente con quemadura, porque necesita un mayor resguardo, mayor cuidado, mayor aislamiento. Porque si lo tengo ahí mucho tiempo en recuperación, pues a lo mejor también no tengo ni las condiciones físicas en un quirófano y menos si no le brindo los cuidados específicos a ese paciente, pues a lo mejor se me puede complicar. ¿Por qué? Porque ya no tiene su primera barrera, pierde temperatura, el quirófano es frío, tanto paso de pacientes, mezclo pacientes. Entonces yo creo que también aquí es nuestro criterio de enfermería para el cuidado de cada uno de nuestros pacientes, es decir, individualizarlos, no estandarizar a todos los pacientes, cada paciente es diferente. Y en nuestra nota de enfermería, aquí colocar cómo lo recibes en recuperación de una post-intervenido, si lo recibes, no sé, bajo efectos anestésicos, en qué condiciones está, si está, a lo mejor puede ser que ahí en recuperación te empiece a sangrar, entonces es importante mencionarlo. Les digo, no hay una guía para hacer una nota de la manera más correcta posible, pero sí es importante registrar todo aquello que yo veo que está siendo importante para nuestro paciente. Sale así como, no sé, ya empezó a sangrar o que si ya se le administraron, no sé, en un paciente, a lo mejor me pueden ahí también hacer códigos de código oro y a lo mejor fue porque no le tomé a lo mejor bien la presión, no le revisé su pañal. Entonces, es hacer nuestros cuidados, les digo, de manera específica y registrar estas situaciones de gran relevancia que van a cambiar a lo mejor hasta la recuperación y van a cambiar hacia dónde va destinado nuestro paciente, porque a lo mejor ya iba a hospitalización y ya va a terapia. Entonces es importante registrar todo esto. Aquí es lo que les colocar los hallazgos y las condiciones hacia donde egresa mi paciente. Y bueno, que creo que con esto terminamos. Recuerden también anotar siempre en su firma su nombre, firma y número de cédula para tener un registro más viable. Acuérdense que les vuelvo a decir, todo esto es legal, entonces si lo hacemos de la mejor manera posible, estamos con un paso adelante. Muchas gracias.